Un cordial saludo desde Medellín. Les habla Bernardo León Hoyos y estamos en el curso de programación básica. Estamos trabajando en el lenguaje PSI y vamos a ver herramientas muy interesantes hoy, que son los condicionales. El problema que vamos a plantear es el siguiente. Primero miremos en qué consiste el problema. Bueno, aquí ya están viendo la presentación. En la ciudad de Medellín, la empresa de energía tiene tarifas diferenciales según el estrato socioeconómico y lo hace de la siguiente manera. Tiene para cada estrato una tarifa subsidiada, pero siempre y cuando el consumo de esa residencia no exceda un consumo subsidiado, que es un límite. De los kilovatios hora que se consuma por debajo de ese límite se los cobran a la tarifa subsidiada. Los que se consuma por encima de ese límite se los cobran a una tarifa plena. Es en el estrato 3, por ejemplo, sería 443,05 si se consume menos de 130 kilovatios hora en un mes, pero si se pasa de esos 130, el excedente se los cobran a 521. Ese consumo subsidiado pues está decretado, realmente hay dos modalidades: ciudades que están por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, ese consumo subsidiado es 130 kilovatios hora, este sería el límite. Y Medellín está como a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto este es el límite que vamos a manejar. Entonces la energía que excede el consumo subsidiado se cobra una tarifa plena. O sea que los primeros 130 kilovatios hora se cobran con tarifa subsidiada y los demás con tarifa plena. Vamos a hacer un algoritmo que facture el consumo de energía eléctrica según el consumo. Entonces, vámonos para el PSI y vamos a crear el algoritmo. Bueno, voy a borrar porque lo queremos iniciar desde el principio, entonces vamos a crear uno nuevo. El título, llamémoslo tarifa energía. Empezamos, definir algunas variables. ¿Cuáles son las variables que vamos a definir? Vamos a definir acá una variable llamada tarifa subsidiada, como TS, tarifa plena, como TP, el consumo subsidiado, que ese es el límite. Vamos a definir el consumo en kilovatio, llevamos la KW, en realidad es en kilovatio hora. Vamos a definir un pago subsidiado, un pago pleno. O sea, el pago subsidiado es lo que tendríamos que pagar por los kilovatios consumidos inferiores a 130. Y el pago pleno sería el pago por aquellos kilovatios que excedieron esos 130. Y una variable total, que va a ser el pago de ese mes, y le vamos a definir como números reales. Entonces vamos a pedir la siguiente información. En una instrucción de escribir, vamos a poner entre comillas la tarifa subsidiada. Tarifa subsidiada. Bueno, ya. Y en una instrucción leer, vamos a guardar esa tarifa en una variable que ya definimos como TS. Como TS, leer TS. Y de igual manera vamos a pedir otras variables. Vamos a copiar esta instrucción. La segunda que vamos a pedir es la tarifa plena. Tarifa plena, y esa la vamos a guardar en la variable que declaramos como TP.
Vamos a pedir también cuál es ese consumo subsidiado. Entonces, vamos aquí, consumo subsidiado. Y eso lo declaramos como la variable CS. Y una última que vamos a pedir por teclado, que va a ser el consumo de la vivienda, el consumo de energía. El consumo en kilovatio por hora. No es kilovatio cada hora, sino kilovatio por hora porque es una unidad de energía. Y la vamos a guardar en una variable que declaramos como KW. Bueno, entonces la idea aquí es aprender a manejar el condicional en el lenguaje PSIN. Vamos para un condicional que se llama el si entonces. ¿Y cómo vamos a cobrar? Pues dependiendo. Si ese consumo llamado KW fue menor o igual al CS, que es el límite de la tarifa subsidiada, entonces vamos a calcular la variable total como ese KW, que fue el consumo de la vivienda multiplicado por la tarifa subsidiada. Y punto y coma. No hay que hacer más. Pero si el consumo fue mayor que ese límite, en este caso 130 kilovatios hora, entonces vamos a calcular un pago subsidiado que va a ser igual al consumo, perdón, al consumo que es kilovatio KW multiplicado por la tarifa subsidiada. Estamos hablando del caso en que sea mayor. Entonces, ese pago subsidiado, sí, va a ser el consumo subsidiado multiplicado por la tarifa subsidiada. O sea, que nos va a cobrar los 130 kilovatios hora a la tarifa subsidiada, porque en este caso se consumió más de ese límite. Vamos a calcular entonces la otra parte del pago, que sería el pago pleno. Ese sería igual a la tarifa plena multiplicado por el exceso consumido. ¿Y cuál es el exceso consumido? Pues los kilovatios horas que se consumieron menos ese consumo subsidiado, en este caso menos 130. Y terminamos con punto y coma. Entonces aquí tenemos una parte del pago va a ser con la tarifa subsidiada. ¿Hasta cuánto? Hasta 130 kilovatios hora. Y otra parte del pago va a ser a la tarifa plena, pero se van a pagar son los kilovatios horas que se excedieron, no es el total del consumo. Y la variable total, pues la vamos a hacer simplemente igual al PS más el P, y punto y coma. Bueno, ya tenemos nuestro ciclo completo y vamos a publicar eso. En una función escribir, vamos a decirle, primero, cuánto fue el consumo. Consumo, dos puntos, y concatenamos con coma en el PSIN. Recuerde que se concatena con coma. Y el consumo está en la variable KW. Y luego también entre comillas vamos a escribir total a pagar, dos puntos, espacio, pongámosle con signo pesos, lo concatenamos con la variable total. Ya está listo nuestro algoritmo, vamos a correrlo. Tarifa subsidiada. Pues vamos a hacer un ejemplo con el cuadro que vimos al principio. Tarifa subsidiada, si es el estrato 1, va a ser 210.74. 210.74. Tarifa plena. La tarifa plena va a ser 521.24. Consumo subsidiado, ya sabemos que son 130 kilovatios hora lo que se va a subsidiar.
Y el consumo de la vivienda, pues digamos que en esta vivienda se consumieron 230 kilovatios en el mes. Entonces nos va a arrojar el consumo fue de 230 kilovatios hora y el total a pagar es de 79.520 pesos. Corrijamos aquí una cosita, el total a pagar dejemos un espacio, listo. Volvámoslo a correr. Damos tarifa subsidiada, entonces, dependiendo del estrato, vamos a suponer que estamos hablando ya de un estrato 2, que tiene una tarifa subsidiada de 263,42. 263,42. La tarifa plena, recuerden que la tarifa plena es la misma para todos menos para el 5 y 6, que es de 521,24. 521,24. Consumo subsidiado son 130 kilovatios hora. Y digamos que en esta residencia de estrato 2 se gastaron 180 kilovatios horas. Se nos va a decir que el consumo fue 180 y el total a pagar es de 60.306,6 pesos. Bueno, aquí vemos el diagrama de flujo de ese programa o de ese código, donde estamos hablando de definición de variables, outputs, los inputs, o sea, las entradas de información. Aquí tenemos el condicional, aquí tenemos la publicación. Es un diagrama de flujo como el que maneja un programa, digamos, como Raptor o cualquiera de esos programas gráficos. Bueno, ya aprendimos a manejar el condicional en el PSI y nos vemos en la próxima lección. Mucho juicio, mucho estudio.